En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando sobre un texto de San León Magno. Quienes es la primera vez que escuchan el programa, les cuento que la idea es tratar de hacer un rato de meditación, un rato de conversación, de charla con el Señor, aprovechando la riqueza de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron en los primeros siglos quienes tuvieron a cargo la importante tarea de defender la fe, de explicarla, de razonarla, y así entre estos hombres santos encontramos obispos, sacerdotes, y que han dedicado su vida generosamente a la evangelización. Ya van 2 las meditaciones de San León Magno que hemos meditado.
Y hoy continuamos con el tema de la semana pasada, esto es la Cuaresma. Concretamente voy a leerles un breve texto que es la homilía número 12 sobre el ayuno, que dice así: dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás al prójimo como a ti mismo. Así pues, reciba el alma fiel la caridad inmarcesible de su autor y rector, y sométase toda su voluntad, en cuyas obras y juicios nada hay vacío de la verdad, de la justicia, ni de la compasión, de la clemencia. 3 obras pertenecen principalmente a las acciones religiosas. Esto es, la oración, el ayuno y la limosna, que han de ejercitarse en todo tiempo, pero especialmente en el consagrado por las tradiciones apostólicas, según lo hemos recibido. Como este mes 10 se refiere a la costumbre de la antigua institución, cumplamos con mayor diligencia aquellas 3 obras de que antes he hablado, pues por la oración se busca la propiciación de Dios, por el ayuno se apaga la concupiscencia de la carne, y por la limosna se perdonan los pecados. Al mismo tiempo, se restaurará en nosotros la imagen de Dios, si estamos siempre preparados para la alabanza divina, si somos incesantemente solícitos para nuestra purificación, y si de continuo procuramos la sustentación del prójimo. Esta triple observancia, amadísimos, sintetiza los afectos de todas las virtudes, nos hace llegar a la imagen y semejanza de Dios y nos une inseparablemente al Espíritu Santo. Así es, en las oraciones permanece la fe recta, en los ayunos la vida inocente y en la limosna la benignidad. Hasta aquí, hermanos, el texto de San León Magno, que trata sobre la Cuaresma y habla de los pilares de la Cuaresma, que son la oración, la limosna y el ayuno. Este tiempo que hemos comenzado el miércoles de ceniza, lo sabemos, es un tiempo de preparación, de purificación, de oración, un tiempo de mortificación, de reconciliación. Tiempo es la Cuaresma de perdonar, un tiempo especialmente recomendado para renovar el corazón, para evangelizar, haciendo apostolado, para ayudar al más necesitado y en lo personal procurar esa penitencia, esa mortificación, ese ayuno y esa abstinencia. Nos decía entonces el santo que 3 obras pertenecen principalmente a las acciones religiosas: la oración, el ayuno y la limosna. De la oración hemos estado y estamos hablando largo y tendido. Sabemos que es esa comunicación con nuestro Padre Dios, esa búsqueda que es especialmente una gracia, porque es Dios el que nos invita y nos ayuda a orar. En el hombre la oración siempre es respuesta. Oración que supone siempre por parte nuestra un esfuerzo, porque debemos ejercitar la inteligencia y la voluntad. Tenemos que poner en juego nuestra imaginación, y así haremos nuestra oración de alabanza al Padre, nuestra oración de acción de gracias, nuestra oración de petición, nuestra oración de diálogo confiado de las realidades cotidianas, de aquellas cosas que nos preocupan, de aquellas cosas que nos interesan.
Hablemos un poquito entonces ahora de la limosna. Dice la Escritura, lo dice San Mateo, capítulo 6, versículos 2 y 3, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El Señor nos invita a hacer la limosna con rectitud de intención, buscando el bien de los demás más que la propia vanagloria. Sabemos que etimológicamente la limosna designa un sentimiento de compasión y el ímpetu que nos lleva a aliviar a todo el que tiene una pena. O sea que la misericordia, la limosna, repetimos, designa ese sentimiento de compasión, de misericordia, de comprensión, de benignidad. Efectivamente, el hombre, cuando realiza la limosna, lo que busca es principalmente, el bien del prójimo, por amor a Dios, no por amor propio. Y puede ser una buena oportunidad este rato de oración, esta meditación, este tiempo de Cuaresma, para preguntarnos cada uno de nosotros de qué manera estamos viviendo la limosna, porque, en fin, cada uno la vivirá como Dios le dé a entender, pero evidentemente la limosna en nuestra vida tiene que tener consecuencias prácticas, se tiene que plasmar en realidades para que no sea un mero cuento. Podemos, como te decía, dedicarnos a dar limosna dando algo material o dando algo espiritual o dándonos nosotros mismos. Cualquiera que sea la manera como nuestra compasión se manifieste, don material, don de nuestro tiempo, don de nuestra amistad, todas esas formas de limosna cristiana serán una obra de justicia fraterna. La limosna cristiana tiene unas determinadas cualidades, como toda virtud, tiene que ser justa en primer lugar. O sea que la limosna tiene que ser hecha con bienes que uno legítimamente puede disponer. Es algo muy lógico, ¿no? Nunca tendrá valor de limosna hecha con bienes de otros, ¿no? Y el Código de Derecho Canónico en este sentido nos dice que todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus propios bienes. O sea que es de justicia vivir la limosna, es de justicia vivir la ayuda fraterna, sobre todo por parte de quienes tienen más. Pero todos están llamados a dar limosna, no solo los ricos, también aquellos que, carentes, digamos, de una situación económica así holgada o buena, también tendría que preocuparse de los otros. Siempre hay alguien más pobre que uno. Otra característica de la cual hemos hecho mención al comenzar a hablar de la limosna es que la limosna debe ser hecha por amor y no interesadamente. Te leía lo que decía nuestro Señor: cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea que al hacer limosna no buscamos una satisfacción personal, sino que debemos buscar el bien del prójimo por amor a Dios. La limosna ha de ser prudente también, es decir, que se debe distribuir entre verdaderos necesitados y se debe dar a aquellos pobres a los que realmente no les va a hacer más daño que bien. En este sentido, aquel dicho que es más importante enseñar a pescar que el pescado mismo es muy apropiado. Y muchas veces, efectivamente, más que dar algo concreto, quizá una enseñanza o dar un medio para que efectivamente aquella persona logre conseguir
bienes materiales con su propio trabajo es algo muy importante. También la limosna tiene que ser hecha con respeto. Evidentemente hay que tener en cuenta la dignidad de aquella persona y hacerlo con mucha delicadeza, con mucha caridad, tratándolos como lo que son, hermanos en Cristo Jesús. Es bueno hacerla a tiempo, hacerla con prontitud cuando lo exige la prudencia, y también es importante dar con alegría, porque Dios quiere al que da alegremente. Y además, recordémoslo, la limosna beneficia más al que da que al que recibe. La experiencia no hace más que confirmar esta realidad. También la limosna debe ser secreta, o sea, no hay que proclamarlo a los cuatro vientos buscando la alabanza de los que nos ven hacerla. Es importante que nadie vaya a confundir los deberes de caridad con los deberes de justicia, porque sería un error, por ejemplo, querer suplir con obras de caridad los deberes estrictamente de justicia. Primero hay que cumplir con lo que requiere la justicia. Por ejemplo, si uno debe dinero a alguien, no lo puede disponer para obras de caridad. Y dice en ese sentido el decreto sobre el apostolado de los seglares, el número 8, el documento del Concilio Vaticano II. Para que el ejercicio de la caridad sea verdaderamente extraordinario y aparezca como tal, es necesario que se vea al prójimo, que se ve en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, y a Cristo Jesús, a quien en realidad se ofrece lo que se da al necesitado. Se considere con la máxima delicadeza la libertad y dignidad de la persona que recibe el auxilio. Que no se manche la pureza de intención con ningún interés de la propia utilidad o por el deseo de dominar. Se satisfaga ante todo las exigencias de la justicia y no se brinde como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia. Se quiten las causas de los males, no solo los efectos, y se ordene el auxilio de forma que quienes lo reciben se vayan liberando poco a poco de la dependencia externa y se vayan bastando a sí mismos. Te lo dije, el número 8 del decreto sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, todos tenemos que vivir esta obra de caridad que es la limosna. Cada uno según sus posibilidades, porque es Dios que mira el corazón y sabe qué es lo que podemos dar cada uno de nosotros. Nos decía el santo que son pilares de la Cuaresma, la oración, la limosna y el ayuno. El ayuno, como precepto de la Iglesia, lo realizamos solamente 2 días en el año, obligatoriamente. El miércoles de ceniza, que ya pasó, y el Viernes Santo. En ese ayuno nosotros queremos unirnos al Señor y pasar un poco de hambre, uniéndonos a Jesús y demostrándole así también con este sacrificio que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él es a quien debemos ofrecerle los sacrificios. Esa es la idea del sacrificio que está presente en todas las religiones. Ofrecer a modo de alabanza al Creador, en nuestro caso a nuestro Padre Dios, lo mejor de nuestra vida. Antiguamente, en fin, y quien pueda hacerlo ahora también, lo mejor de la producción. Se ofrece lo mejor de los sembrados, lo mejor de las cosechas, los mejores animales, ¿no? Y cada uno es bueno que le ofrezca justamente al Señor lo mejor de sí. Esos sacrificios que uno puede hacer externos o sacrificios
personales. La mortificación cristiana, lo sabemos, nos ayuda a identificarnos con nuestro Señor, Él que nos redimió en la cruz, y con el dolor también nos da ejemplo de entrega, de amor a los demás. Cuando nosotros efectivamente elegimos alguna pequeña mortificación o sacrificio, nos estamos uniendo a Jesucristo en la cruz y de alguna manera podemos colaborar con esa obra redentora. También es verdad, la mortificación cristiana nos ayuda a purificar nuestros pecados. Siempre tenemos cosas por las que pedir perdón al Señor, y la mortificación nos ayuda a expiar. También la mortificación nos ayuda a luchar por conseguir las virtudes, que suponen esfuerzo siempre, o luchar por vencer los defectos también. Y por ahí podemos canalizar tantas mortificaciones y sacrificios que ayudan justamente a luchar si uno es impuntual, si uno tiene un carácter difícil y tiene que pulirlo, si uno le cuesta el trabajo y la pereza a uno a veces le gana. Por allí se puede canalizar muy bien la mortificación con pequeños actos que ayudan justamente a superar aquel defecto o a alcanzar aquella virtud que tanto trabajo nos está costando. Les recuerdo, queridos hermanos, la conveniencia de leer el mensaje del Santo Padre de la Cuaresma del 2007. El tema bíblico que eligió el Santo Padre es: mirarán al que traspasaron, y nos invita de un modo particular justamente a contemplar a Jesús que muere en la cruz por nuestros pecados, a ver su generosidad y a tratar de imitarle en el amor a los demás. Vamos a ir terminando nuestra meditación pidiéndole ayuda a la Santísima Virgen para poder vivir muy bien esta Cuaresma, para que efectivamente sea un tiempo de conversión personal, para que vivamos especialmente bien estos pilares de la Cuaresma, que son la oración, la limosna, el ayuno. La Virgen estaría tan unida a Jesús, Jesús allí en el desierto, haciendo justamente su ayuno y su oración, y la Virgen en su casa, pero también unido a su Hijo y pidiéndole al Padre por las intenciones de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo también los frutos de toda esa oración de su Hijo. Hoy, terminando esta meditación, le pedimos a la Virgen: Madre nuestra, ayúdanos entonces a aprovechar esta Cuaresma, que podamos cumplir el plan que Dios tiene para nosotros en este tiempo tan especial, y que lleguemos justamente al jueves con la ilusión de vivir, de revivir la Semana de la Misericordia Divina, de revivir la Semana Santa, de revivir muy cerca de Jesús su propia pasión, muerte y resurrección. Y terminamos con nuestra oración acostumbrada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos, y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo
firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando sobre un texto de San León Magno. Quienes es la primera vez que escuchan el programa, les cuento que la idea es tratar de hacer un rato de meditación, un rato de conversación, de charla con el Señor, aprovechando la riqueza de los padres de la Iglesia. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros